Hola gente de YouTube, aquí les traigo el siguiente capítulo de esta historia que está siendo apoyada. Traeré más capítulos de esta historia porque veo que les interesa más de lo que pensé. Recuerden que lo hago lo mejor que puedo y si ven errores pido perdón de corazón, y estas historias son con fines de entretenimiento personal y público, y sin nada más que decir comencemos. Todo lo que se usa en este video no son de mi propiedad, crédito a sus respectivos autores. Tras ser escoltado por Shinobu y Tomoki, Tanjiro llegó a la sede principal de los cazadores de demonios. Allí, los pilares lo esperaban, observándolo con recelo. Había algo en él que los incomodaba, no solo por su máscara de zorro y su katana negra, sino por la frialdad con la que se comportaba. El silencio se rompió cuando la pilar de la llama, Kaede, una mujer de largo cabello anaranjado que parecía arder como el fuego, dio un paso al frente. «Así que este es el famoso cazador con máscara de zorro», dijo Kaede, con un tono serio, cruzando los brazos y frunciendo el ceño mientras evaluaba a Tanjiro de pies a cabeza. «¿Cuál es tu propósito aquí? No puedes haber llegado tan lejos solo por suerte». Tanjiro permaneció inmóvil, con la mirada fija en Kaede. No respondió de inmediato, lo que solo aumentó la tensión en el ambiente. El aire seguía cargado de tensión cuando, de repente, la puerta de la sede principal se abrió nuevamente, y una figura elegante y serena entró al recinto. Los ojos de todos los pilares se dirigieron hacia ella, y un cambio inmediato se sintió en la atmósfera. Kanae Kocho, la pilar de la flor, había llegado. Su presencia era tan cálida y reconfortante como siempre, y su cabello largo y oscuro caía sobre su espalda con suavidad, dando la impresión de que el aire a su alrededor se volvía más ligero. Su mirada era tranquila, pero sus ojos brillaban con la sabiduría de aquellos que habían vivido muchas batallas. «¿Qué tenemos aquí?», dijo Kanae, su tono suave pero firme, mirando a Tanjiro con una sonrisa leve. «Así que este es el cazador que ha llegado hasta aquí con la máscara de zorro». El silencio en la sala se desvaneció ligeramente ante su presencia. Kanae caminó hacia el grupo, su porte sereno contrastando con la frialdad de Tanjiro. Cuando llegó cerca de Shinobu, la pilar del insecto la miró en silencio. Su rostro permanecía serio, pero le dedicó una pequeña sonrisa, un gesto de calidez hacia su hermana. Tanjiro, con su máscara de zorro puesta, observó la escena, pero no pudo evitar sentirse sorprendido al ver a Kanae. Recordaba bien lo que Shinobu le había contado en su vida anterior, cómo su hermana había muerto a manos de Douma. Ahora, verla viva frente a él, en este mundo alternativo, le causó un leve sobresalto. Su mente tardó un momento en procesar la discrepancia entre lo que había vivido y lo que ahora estaba frente a él. Kanae, notando la mirada de Tanjiro, le dedicó una sonrisa ligera, sin preocuparse demasiado por la sorpresa que pudiera generar. «Así que tienes la misma determinación que los demás cazadores de demonios», comentó Kanae, su tono amable y genuino. «Pero, al igual que ellos, también tienes algo único en ti. Algo que no se ve a menudo». Tanjiro, aún procesando la visión de Kanae viva, asintió lentamente, su rostro manteniendo una expresión seria. La calidez de las palabras de Kanae hizo que se sintiera por un momento un tanto menos distante de los demás, aunque su objetivo seguía siendo claro y su corazón, vacío. Después de su llegada a la sede principal de los cazadores de demonios, los pilares decidieron que lo mejor era enviar a Tanjiro a la finca de Shinobu y Kanae para ser vigilado. Aunque Tanjiro había mostrado una notable determinación, su actitud distante y el hecho de que siempre llevaba puesta una máscara de zorro generaban una gran incertidumbre. Los pilares pensaron que sería mejor mantenerlo en un lugar donde pudieran observarlo de cerca. Shinobu aceptó la responsabilidad de cuidarlo, sabiendo que la vigilancia no era solo para su seguridad, sino también para comprender mejor quién era realmente Tanjiro. Kanae, igualmente preocupada, estuvo de acuerdo con la decisión, aunque no dejaba de sentir que había algo más en el joven que aún no comprendían por completo. Aoi y las tres niñas que vivían en la finca también se enteraron de la llegada de Tanjiro. Aunque al principio lo observaban con curiosidad, pronto se dieron cuenta de que no era alguien que causara problemas, solo alguien que mantenía su distancia. Tanjiro, por su parte, aceptó la situación sin mostrar mucho interés. La finca era el lugar donde se quedaría, vigilado y alejado de las misiones, pero en su mente seguía enfocándose en la misión que le había sido impuesta, la venganza contra los demonios. En el Distrito Rojo, Daki no podía dejar de pensar en Tanjiro.
Después de lo que había ocurrido, no podía evitar sentirse inquieta por él. Había algo en su comportamiento que no lograba comprender del todo. Aunque antes lo había considerado una amenaza, había algo en su forma de ser que la perturbaba de una manera inexplicable. Antes de marcharse sin decirles a dónde se dirigía, Tanjiro había dejado suficiente sangre para que ella y su hermano pudieran sobrevivir sin necesidad de matar humanos. Esto era algo que rara vez sucedía con los cazadores de demonios, quienes no solían mostrar tal tipo de consideración hacia ellos. Para Daki, este gesto era curioso, pues parecía no encajar con la imagen que tenía de los cazadores, especialmente de alguien tan determinado como Tanjiro. A medida que pasaba el tiempo, la preocupación por su bienestar no desaparecía. Aunque no lo mostrara, se preguntaba qué estaría haciendo, si estaría bien o si se encontraba en algún tipo de peligro. Algo en su interior no dejaba de inquietarse por él, aunque fuera un sentimiento que no entendía del todo. Tanjiro, aunque parecía estar en un lugar tranquilo bajo la vigilancia de Shinobu Kanae, no podía relajarse completamente. Las imágenes de su familia masacrada, el rostro de Muzan, y el vacío que sentía en su interior por la muerte de Nezuko lo mantenían constantemente alerta. La finca era solo un refugio temporal, un lugar para recomponerse y continuar con su misión. A pesar de la aparente paz que reinaba en la finca, Tanjiro no dejaba de pensar en el enfrentamiento con Muzan y su hermana, Hitomi. Recordaba sus últimas palabras, cuando Hitomi, a pesar de estar del lado de su hermano, había mostrado dudas sobre sus métodos. No estoy de acuerdo con lo que hace mi hermano, le había dicho Hitomi en un breve encuentro. Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Tanjiro, y aunque no entendía completamente las motivaciones de la mujer, algo en su tono le hizo cuestionar las verdaderas intenciones de la familia Kibutsuji. En ese momento, Tanjiro había decidido que no podía permitir que sus emociones lo guiaran, pero esas palabras le ofrecieron un leve atisbo de esperanza. Quizás, algún día, Hitomi podría ser una aliada, alguien que también quisiera acabar con la oscuridad que su hermano había desatado. Mientras tanto, en la finca, Tanjiro aprovechaba los momentos de soledad para seguir perfeccionando la respiración solar. No necesitaba que nadie lo guiara, pero había algo en su interior que lo impulsaba a seguir entrenando, a volverse más fuerte, a alcanzar niveles de poder superiores. Un día, tras intensos entrenamientos, finalmente logró activar la marca de cazadores en su frente. La marca era un símbolo de poder, de un nivel que lo hacía aún más formidable, pero Tanjiro no se sentía cómodo con su nueva habilidad. Sabía que lo que había logrado era solo un paso más hacia la venganza que tanto anhelaba, pero también lo hacía más consciente de la pesada carga que llevaba sobre sus hombros. A pesar de ser vigilado, Tanjiro continuó su entrenamiento en silencio, con la firme resolución de cumplir su misión. La finca podía ofrecerle refugio, pero nada podría calmar la tormenta que se desataba en su interior. Mientras Tanjiro se encontraba en la finca, entrenando en la finca y bajo la constante vigilancia de Shinobu Kanae, algo seguía pesando en su mente. Daki. Aunque su corazón estuviera marcado por la fría determinación de vengar a su familia, aún le importaba su bienestar, y quería asegurarse de que supiera que él estaba bien. Una noche, en un momento de silencio, Tanjiro aprovechó para escribir una carta. Sabía que no podía arriesgarse a dar demasiados detalles, pero sentía que debía enviar algo. Tomó un trozo de papel y, con la pluma en mano, escribió unas pocas líneas, manteniéndolo breve pero claro. Estoy bien. Estoy en la finca de unos de los pilares, siendo vigilado. No te preocupes, iré a verlos en cuanto dejen de sospechar de mí y recobre mis misiones de cazador. Cuídate. Después de escribir, Tanjiro guardó la carta cuidadosamente y la escondió entre la pluma de un cuervo. El cuervo, como siempre, estaría encargado de llevar el mensaje a su destino. Tanjiro lo observó volar en la oscuridad de la noche, sabiendo que aunque el camino fuera incierto, había hecho todo lo posible por tranquilizar a Daki, aún a la distancia. A lo largo de los días, Daki no podía evitar pensar en Tanjiro. Aunque su relación con él había comenzado con tensión, algo en su interior no dejaba de inquietarse por su bienestar. A pesar de ser un demonio, no podía negar que había algo en él que la mantenía pensativa. A pesar de que sus caminos se separarían por un tiempo, no dejaba de preguntarse cómo estaría.
Lo que más le preocupaba era el hecho de no saber nada de él. A veces, se preguntaba si los cazadores de demonios lo habían atrapado o si había caído en alguna trampa. No sabía qué pensar. El hecho de que no recibiera noticias la inquietaba más de lo que quería admitir. Fue en uno de esos días cuando un cuervo apareció de la nada y se posó sobre su hombro. Con una mirada rápida y algo de sorpresa, Ducky aceptó la carta que traía consigo. Abrió el papel con rapidez y leyó lo que Tanjiro había escrito. Al leer esas palabras, Ducky sintió un alivio inmediato. Aunque la situación no era perfecta y Tanjiro seguía bajo la vigilancia de los cazadores de demonios, al menos estaba vivo, y eso la tranquilizaba un poco. Pero, a la vez, la frase siendo vigilado le causó una extraña sensación. ¿Por qué estaba siendo observado si era igual un cazador como los demás? ¿Estaba realmente a salvo? Gyutaro, quien siempre se encontraba en su interior, rompió el silencio con una risita burlona. ¿Sigues preocupada por ese chico? Su voz resonó en su mente, con una burla en su tono. Es solo un cazador, no hay razón para que te importe tanto. Ducky no respondió, acostumbrada a las palabras despectivas de su hermano. Sabía que Gyutaro nunca entendería por qué le importaba Tanjiro. Para él, los humanos eran solo herramientas que usaban o destruían, nada más. Pero ella sentía algo diferente, algo que ni ella misma podía entender completamente. Con un suspiro, Ducky guardó la carta y desvió la mirada. Aunque trataba de disimularlo, la preocupación seguía presente en su mente. Tanjiro estaba lejos, pero algo dentro de ella le decía que pronto se volverían a ver. Después de semanas de entrenamiento, Tanjiro había alcanzado un nivel de habilidad que no solo había impresionado a los pilares, sino que también había generado una creciente curiosidad. A pesar de su comportamiento distante, su progreso no pasó desapercibido. Aunque se mantenía alejado, nadie podía negar que su poder había aumentado considerablemente, especialmente desde que había activado la marca de cazador. Un día, mientras entrenaba en el jardín de la finca, Shinobu y Kanae se acercaron silenciosamente. Las hermanas Kocho, conscientes del potencial de Tanjiro, decidieron que era hora de comprobar por sí mismas hasta qué punto había mejorado. Habían visto cómo entrenaba desde la distancia, pero ahora querían saber si realmente tenía lo que se necesitaba para ser un rival serio. Tanjiro, dijo Kanae, su voz suave pero firme. Hemos estado observándote durante un tiempo. ¿Qué te parece si tienes un pequeño enfrentamiento con nosotras? Tanjiro levantó la mirada de su entrenamiento, sus ojos tras la máscara de zorro fijos en ellas. No dijo una palabra al principio, pero su postura lo decía todo. Aceptaba el desafío. Sabía que esto no era solo para demostrar su poder, sino también para entender mejor el nivel de los pilares que lo rodeaban. No podía permitirse bajar la guardia, y enfrentar a las hermanas Kocho era una oportunidad para probar lo que había aprendido hasta ahora. Shinobu y Kanae se colocaron en posición, cada una lista para mostrar su habilidad. Shinobu, con su destreza en el combate utilizando la respiración del insecto, y Kanae, con su agilidad y poder de la respiración de la flor, se movieron con una gracia mortal. Sin embargo, Tanjiro, aunque no mostró ninguna técnica avanzada de inmediato, usó sus habilidades en un combate en el que no solo confiaba en sus reflejos, sino en la concentración que le daba la respiración solar. La intensidad de la batalla fue palpable, aunque no tan violenta como las peleas con los demonios. Fue más un choque de habilidades, una prueba de resistencia y estrategia. Tras un breve pero intenso intercambio, Tanjiro logró superar a ambas pilares. No de una manera brutal, sino con la precisión de alguien que había entrenado incansablemente para controlar cada uno de sus movimientos. Shinobu y Kanae, aunque sorprendidas por la rapidez con la que se había desarrollado el combate, no pudieron evitar sonreír, una sonrisa que denotaba una mezcla de respeto y curiosidad. Eres más fuerte de lo que imaginábamos, dijo Kanae, su voz llena de admiración. Lo has hecho bien, agregó Shinobu, aunque sin la misma frialdad que antes. Ahora, había algo genuino en sus palabras, un reconocimiento por la habilidad de Tanjiro. Aunque aún guardaba su distancia, no podía ocultar su respeto por su oponente. Tanjiro, por su parte, no dijo una palabra. Se mantenía en su actitud habitual, observando a las dos pilares, pero en su interior sentía que estaba un paso más cerca de su objetivo. Las hermanas Kocho le habían mostrado una parte de sí mismas que no solían revelar.
respeto por un verdadero guerrero. Tras el enfrentamiento, su relación con ellas comenzaría a acercarse más. Después del entrenamiento matutino, Tanjiro se retiró a descansar. Había entrenado durante horas y su cuerpo pedía un respiro. Se sentó en el jardín, bajo la sombra de un árbol, mirando al horizonte. Sus pensamientos eran difíciles de leer, como siempre, ya que se mantenía distante, pero en el fondo había algo diferente en él, algo más cercano a lo que antes solía ser. A lo lejos, Shinobu y Kanae observaban a Tanjiro mientras se tomaba un respiro. Ambas se acercaron lentamente, curiosas, pero sin hacer ruido para no interrumpirlo. Sabían que, a pesar de su poder y disciplina, Tanjiro seguía siendo un enigma, y sentían una creciente necesidad de entenderlo mejor. Cuando llegaron hasta donde él se encontraba, Kanae fue la primera en hablar, su tono suave y lleno de una calidez que contrastaba con la atmósfera tensa de siempre. ¿Cómo estás, Tanjiro?, preguntó con una sonrisa genuina, tomando asiento junto a él. No era común que las personas como ella se acercaran tan fácilmente a Tanjiro, pero algo en él había cambiado, algo que invitaba a la conversación. Shinobu, que siempre parecía ser más reservada, también se sentó cerca, aunque sin perder su postura de vigilancia. La tranquilidad de aquel momento se sentía extraña, como si fuera una pausa en una tormenta que aún no llegaba. Tanjiro levantó la mirada de la tierra, donde había estado concentrado en su propio entrenamiento. Sus ojos, aún cubiertos por la máscara de zorro, parecían menos fríos que antes, más accesibles, como si algo se hubiera desbloqueado en su interior. Respondió, pero esta vez su voz sonaba más cálida, menos distante. Estoy bien, dijo, con un leve suspiro. Solo es que a veces, al entrenar, me pierdo en mis pensamientos. Shinobu y Kanae intercambiaron miradas, sorprendidas por el tono más relajado en la voz de Tanjiro. No era el mismo joven serio y frío que habían conocido cuando llegó a la finca. Había algo en él que, aunque seguía siendo el mismo en muchos aspectos, se sentía diferente, como si una parte de su alma se hubiera suavizado. Tanjiro, ¿te importaría contarnos más sobre ti?, preguntó Shinobu, con un tono mucho más amable que el que normalmente usaba. Sus ojos, que solían ser penetrantes y llenos de un control casi perfecto, ahora mostraban una vulnerabilidad que rara vez dejaba salir. Había algo en Tanjiro que la hacía querer entenderlo más, algo que despertaba en ella una sensación de cercanía. Tanjiro dudó por un momento, mirando al suelo, pero luego respiró profundamente, sintiendo que ya no tenía razón para ocultar todo. No era necesario seguir guardando todos sus secretos. Aunque aún había mucho que no podía contarles, sentía que había una confianza naciendo entre ellos, y tal vez era momento de compartir algo de su historia. Mi vida no ha sido fácil, comenzó Tanjiro, y su voz, aunque tranquila, llevaba una carga pesada. Vivía feliz con mi familia, con mis seres queridos, todo era tranquilo, pero un día todo cambió. Perdí a mi hermana. Desde ese momento, lo único que me quedó fue una promesa de que nunca volvería a perder a alguien que apreciara. Shinobu y Kanae se quedaron en silencio, escuchando con atención. Las palabras de Tanjiro resonaron en sus corazones de una manera que no esperaban. Aunque no comprendían todos los detalles de su sufrimiento, sabían que las cicatrices que llevaba eran profundas. Tanjiro continuó, omitiendo deliberadamente el hecho de que provenía de un mundo diferente. Sin embargo, los fragmentos de su historia eran lo suficientemente claros para las hermanas. Ellas comprendían que, aunque Tanjiro se veía imparable en combate, estaba marcado por su pasado, un pasado lleno de pérdidas y sacrificios. Perdí a mi hermana, Nezuko, dijo, la tristeza tiñendo sus palabras. Fue lo peor que me pudo haber pasado. Desde entonces, mi único objetivo ha sido asegurarme de que algo como eso no vuelva a ocurrir. Por eso me entrené tanto. Por eso no muestro emociones. Porque si lo hago, me derrumbaría. Kanae no pudo evitar que una lágrima cayera por su mejilla, mientras que Shinobu sintió una oleada de comprensión y simpatía. Ambas entendieron finalmente por qué Tanjiro se mostraba tan distante, por qué su alma parecía siempre estar en una batalla interna. Tanjiro, dijo Kanae, su voz suave y compasiva. No tienes que ser tan fuerte todo el tiempo. Entendemos lo que has vivido. No estamos aquí para juzgarte. Shinobu también asintió, con un leve suspiro.
Aunque era difícil para ella mostrarlo, había algo en Tanjiro que despertaba una admiración sincera. No solo por su fuerza, sino por su capacidad para seguir adelante a pesar de todo lo que había perdido. Sabemos que debes cargar con mucho dolor, pero, si alguna vez necesitas hablar, estamos aquí, dijo Shinobu, esta vez sin la frialdad de antes. Era una invitación, un entendimiento silencioso. Tanjiro no respondió de inmediato, pero algo dentro de él se relajó al saber que, por primera vez desde mucho tiempo, alguien lo entendía realmente. Aunque no dejó ver sus emociones, en su interior algo cambió. Las hermanas Kocho, en su forma especial, le había mostrado una parte de ellas que no solían mostrar, y eso, de alguna manera, lo acercaba más a ellas. Las palabras de Kanae y Shinobu hicieron que, sin darse cuenta, su conexión con ellas creciera más allá del simple respeto mutuo. Aunque Tanjiro no mostraba sus sentimientos de manera abierta, las hermanas podían ver que algo estaba despertando en él, y se sentían más cerca de él, no solo como pilares, sino como personas que comprendían lo que era la pérdida y el dolor. Ya en la noche en la finca estaba en calma. Los insectos cantaban entre los árboles, y una brisa suave recorría el patio. Tanjiro permanecía sentado cerca de un árbol, en silencio. Las palabras de Kanae y Shinobu resonaban en su mente como un eco persistente. No estaba acostumbrado a recibir tanta compasión, y eso lo inquietaba. Kanae se acercó con una bandeja en las manos. Sobre ella había una taza de té caliente y un par de dulces. Se sentó a su lado con una sonrisa serena, como si aquello fuera lo más natural del mundo. «¿No has cenado, verdad?», preguntó, ofreciéndole la bandeja. «Pensé que te vendría bien algo caliente». Tanjiro miró la bandeja por un momento. A pesar de su frialdad exterior, el gesto lo conmovió, aunque no lo mostró. Aceptó el té con ambas manos y, tras un instante de duda, levantó levemente la máscara de zorro para poder beber. Fue un movimiento breve, casi automático, pero suficiente para que Kanae lo observara detenidamente, intentando captar algún detalle de su rostro. Shinobu, que miraba desde la distancia, frunció ligeramente el ceño, tratando de disimular su propia curiosidad. Ninguna de las dos había logrado ver bien su cara, pero aquella simple acción despertó aún más su interés. «Debe ser incómodo llevarla todo el tiempo», comentó Kanae, su tono amable pero cargado de genuina curiosidad. Tanjiro bajó la taza, dejando que la máscara volviera a cubrir por completo su rostro. Su mirada seguía fija en el suelo cuando respondió con voz tranquila. «Estoy acostumbrado». Hubo un breve silencio. Shinobu avanzó unos pasos hasta quedar más cerca de ellos, con una expresión que mezclaba seriedad y un leve toque de picardía. «No tienes que ocultarte aquí», dijo Shinobu, manteniendo la mirada fija en él. «Si prefieres llevar la máscara, está bien, pero, sería bueno verte sin ella alguna vez». Tanjiro no respondió. Sabía que no lo decían con malas intenciones, pero aquella máscara era más que un simple accesorio. Era una barrera, algo que lo ayudaba a mantener su enfoque, a recordar el dolor y la pérdida que lo impulsaban. Kanae, al notar la incomodidad en el ambiente, decidió cambiar de tono. «Está bien, no tienes que quitártela si no quieres. Solo queríamos que supieras que aquí puedes relajarte. Nadie te juzgará». Tanjiro asintió levemente, agradecido por sus palabras, aunque no lo expresó de forma abierta. Levantó nuevamente la máscara para tomar otro sorbo de té, y las hermanas volvieron a observarlo con atención. Aunque no podían ver mucho, aquella breve acción había despertado algo en ellas. Una mezcla de intriga y calidez hacia el joven misterioso que estaba a su lado. Kanae dejó escapar una suave risa. «Supongo que tendremos que esperar a que te sientas listo», comentó, con una mirada cómplice hacia Shinobu. Shinobu suspiró, resignada pero divertida. Aunque no lo admitiera en voz alta, ella también sentía esa curiosidad, y no solo por el rostro de Tanjiro, sino por la persona que había detrás de aquella máscara. Tanjiro, por su parte, no dijo nada, pero algo dentro de él se sintió más ligero. Aquella calidez, aquella comprensión que ambas hermanas le mostraban, era algo que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Tanjiro durmió con cierta paz. Aquella noche era más oscura de lo habitual. El viento soplaba suavemente, meciendo las hojas de los árboles, mientras la luna llena iluminaba débilmente la finca. Tanjiro se removió en su futón, su rostro marcado por la inquietud.
Las imágenes de su familia, los recuerdos de aquel fatídico día y, sobre todo, el rostro de Nezuko, inundaban sus sueños. La sensación de impotencia volvía a apoderarse de él, como un peso insoportable que lo asfixiaba. Se despertó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Respiró hondo un par de veces, intentando calmarse. Sin hacer ruido, se levantó y salió al patio, sintiendo el frío aire nocturno contra su piel. Miró hacia el cielo y, tras un momento de reflexión, subió al techo de la finca, donde la brisa era más fresca y la luna brillaba en todo su esplendor. Sentado allí, observó el horizonte en silencio, intentando despejar su mente. Sin embargo, no estaba solo. ¿Qué haces ahí, Shinobu?, preguntó de repente, sin girarse. Su voz fue tranquila, pero firme, como si supiera exactamente que ella estaba allí. Shinobu, sorprendida por la precisión de Tanjiro, dejó de ocultarse tras la sombra del tejado y avanzó con una sonrisa. Vaya, parece que no puedo esconderme de ti, Kamado, dijo, sentándose a su lado con elegancia. No podía dormir, no tenía sueño. Tanjiro asintió levemente. No le sorprendía que alguien como Shinobu estuviera despierta a esas horas. Después de todo, él mismo tampoco podía conciliar el sueño con facilidad. Yo tuve pesadillas, admitió en voz baja. A veces, los recuerdos son demasiado vívidos. Shinobu lo miró de reojo. Había notado el peso que Tanjiro cargaba consigo, aunque rara vez hablaba de ello. Aquella confesión, aunque breve, le mostró una faceta más humana del joven que tanto la intrigaba. Debe ser difícil, dijo Shinobu, sin rastro de burla en su tono habitual. Pero aquí estás, enfrentándolo. Eso es admirable. Ambos se quedaron en silencio por un momento, contemplando la luna. La conversación fluía de manera natural, en un ambiente tranquilo y relajante. ¿Siempre vienes aquí cuando no puedes dormir?, preguntó Shinobu, curiosa. Tanjiro negó con la cabeza. Es la primera vez. Pensé que el aire fresco me ayudaría a calmarme. Shinobu sonrió suavemente, comprendiendo lo que quería decir. Aquella noche, bajo la luz plateada de la luna, ambos compartieron un instante de calma, dejando a un lado las preocupaciones y los deberes como cazadores de demonios. La conversación continuó, ligera pero llena de significados ocultos. La luna llena proyectaba su pálida luz sobre la finca, y el viento nocturno soplaba suavemente, meciendo el cabello de ambos. A pesar del frío, ni Tanjiro ni Shinobu parecían sentirlo. Había algo en aquella tranquilidad compartida que los mantenía en calma. Es extraño, dijo Shinobu de repente, mirando al cielo. Siempre pensé que eras alguien muy distante, pero aquí estamos, hablando como si nos conociéramos de toda la vida. Tanjiro giró ligeramente la cabeza hacia ella, manteniendo su rostro parcialmente cubierto por la máscara de zorro. No estoy acostumbrado a hablar de mí mismo, respondió. Pero, hay algo en ustedes que hace que sea más fácil. Shinobu sintió un leve calor en su pecho al escuchar esas palabras. No era solo la máscara lo que hacía de Tanjiro un misterio, sino su capacidad para ocultar el dolor y seguir adelante sin rendirse. Decidida a mantener aquel ambiente relajado, decidió cambiar el tono de la conversación. ¿Sabes? Kanae y yo tenemos una pequeña apuesta, dijo con una sonrisa traviesa. Tanjiro arqueó una ceja, curioso. ¿Apuesta? Sí. Queremos ver quién logra verte sin esa máscara primero, admitió Shinobu, sin rastro de vergüenza. Aunque, si te soy sincera, dudo que lo hagas pronto. Tanjiro permaneció en silencio unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Al final, dejó escapar una ligera exhalación que, aunque no era una risa, mostraba cierta relajación. No lo hago por ocultarme, sino por recordar lo que debo hacer. Shinobu lo observó detenidamente. Aquel comentario reforzaba su admiración hacia él, pero también le hacía desear comprenderlo mejor. Entonces, espero que algún día puedas mostrarte sin necesidad de recordar el dolor, dijo en un tono más suave, casi como un deseo personal. Ambos se quedaron allí, hablando hasta que la noche comenzó a desvanecerse, dando paso a los primeros rayos de sol. Finalmente, Shinobu se levantó. Será mejor que intentemos dormir un poco antes de que Kanae nos regañe por estar despiertos toda la noche. Tanjiro asintió, observándola marcharse. Aquella noche, a pesar de las pesadillas iniciales, había encontrado un poco de paz.
Al día siguiente, el sol ya había comenzado a ascender por el horizonte, iluminando la finca con su luz cálida. Tanjiro se encontraba nuevamente en el patio, practicando solo. Sus movimientos eran fluidos, casi como una danza, mientras sus pies tocaban el suelo con la ligereza de alguien que ha entrenado durante toda su vida. Al verlo desde la ventana, Kanae se acercó a Shinobu y Kanao. Hoy podríamos entrenar con él, ¿verdad?, dijo Kanae, sonriendo con suavidad. Shinobu observó a Tanjiro, notando la perfección en cada uno de sus movimientos, pero también la determinación inquebrantable que llevaba consigo. Sí, pero hoy me gustaría ver cómo responde a nuestra manera de entrenar, respondió Shinobu con una ligera sonrisa. Aunque sabía que Tanjiro ya era fuerte, estaba curiosa por ver cómo se adaptaría a su propio estilo. Kanao, sin decir una palabra, asintió y las tres hermanas salieron al patio. Cuando Tanjiro notó su presencia, se detuvo por un momento y, sin decir nada, se inclinó levemente en señal de respeto. Las hermanas Kocho se acercaron a él con una sonrisa. «Tanjiro, ¿te gustaría entrenar con nosotras hoy?», preguntó Kanae, su voz suave y amable. Tanjiro, que siempre mantenía la distancia emocional, no respondió de inmediato, pero la calidez de la invitación parecía tocar algo dentro de él. Finalmente, asintió. «Está bien». El entrenamiento fue intenso y lleno de desafíos. Kanae y Shinobu se turnaban para enfrentarse a Tanjiro, mientras Kanao observaba en silencio, esperando su turno. Aunque las hermanas Kocho eran pilares, Tanjiro mantenía el ritmo, utilizando su katana Nichirin con una fluidez que sorprendía incluso a las más experimentadas. Cada enfrentamiento era una danza de movimiento y precisión, y aunque Tanjiro se mantenía serio, las hermanas no podían evitar admirar su capacidad para adaptarse tan rápido a su estilo. Kanae, después de un intenso intercambio de golpes, sonrió satisfechamente. «Eres increíblemente fuerte, Tanjiro. No solo por tu habilidad, sino por la dedicación que pones en todo lo que haces». Tanjiro simplemente asintió en agradecimiento, levantando ligeramente la máscara para beber un poco de agua, mientras las hermanas lo observaban, una vez más, llenas de curiosidad. Sin embargo, Tanjiro volvió a colocarla rápidamente, evitando mostrar más de su rostro. Shinobu, aunque algo más reservada, no pudo evitar comentar con un tono juguetón. «Algún día tendrás que quitártela, ¿sabes? Estoy segura de que te verías más relajado sin ella». Tanjiro no respondió, pero una leve sonrisa asomó en sus labios, antes de que se concentrara nuevamente en el entrenamiento. Así continuaron, alternando entre el entrenamiento y breves momentos de descanso. A pesar de la atmósfera relajada, la tensión entre ellos estaba latente, especialmente con la presencia de Tanjiro, que guardaba tantas emociones dentro de sí. Después de un largo día de práctica, Kanae sugirió que tomaran un descanso. Todos se sentaron en el patio, disfrutando de la tranquilidad que la tarde traía consigo. Esa noche, cuando el silencio llenó la finca y todos descansaban, Tanjiro no pudo encontrar la paz. La oscuridad de la noche parecía intensificar sus recuerdos, especialmente aquellos relacionados con su familia perdida. Los gritos de su madre y las imágenes de la masacre aún ardían en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, el sufrimiento regresaba con fuerza. Finalmente, no soportó más y se levantó de la cama, sintiendo la necesidad de escapar de las pesadillas. Caminó en silencio por el pasillo, con pasos ligeros que no hacían ruido, y salió al exterior. La noche estaba fría, pero la brisa le daba algo de calma. Subió al techo de la finca, donde la luna brillaba intensamente, iluminando el paisaje con su luz plateada. Se sentó en el borde del techo, mirando hacia el cielo estrellado. La luna, llena de calma y serenidad, le transmitió una extraña sensación de consuelo. A pesar de la belleza del paisaje, un vacío seguía dentro de él. Miraba las estrellas como si esperara que alguna de ellas le ofreciera respuestas, o al menos un poco de paz. En ese momento, sintió una presencia cerca. No hizo ruido al acercarse, pero Tanjiro la notó de inmediato. Al volverse, vio a Shinobu, quien se había acercado sin que él la oyera. Aunque no la había visto llegar, su intuición le decía que estaba allí. «No pensaba que me notarías», dijo Shinobu, con una leve sonrisa, como si estuviera tratando de hacer que la situación fuera menos incómoda. Tanjiro, al verla, no mostró sorpresa, solo una leve inclinación de cabeza.
No podía dormir, respondió en voz baja, sin apartar la mirada de la luna. Su voz, aunque tranquila, dejaba entrever la carga de lo que llevaba consigo. Shinobu se sentó al lado de Tanjiro, sin decir nada más al principio. El viento soplaba suavemente, y el ambiente estaba en silencio, pero no era incómodo. Había algo reconfortante en compartir ese espacio con alguien que entendía, aunque en silencio, el peso de la vida. ¿Por qué no puedes dormir?, preguntó Shinobu, mirándolo con una mezcla de curiosidad y comprensión en su rostro. Tanjiro, aunque no lo expresaba a menudo, era evidente que su dolor lo mantenía despierto. No solo el dolor de la pérdida de su familia, sino también la impotencia por no haber podido salvarlos. Los recuerdos no se van. Y el dolor. Tanjiro hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras correctas. A veces me siento atrapado en ellos. No pude salvar a mi familia. Shinobu lo miró, su expresión se suavizó, entendiendo a lo que se refería. Ella también había perdido a sus padres a manos de un demonio. Aunque las circunstancias fueran diferentes, el dolor de la pérdida era algo que ella comprendía profundamente. Perder a alguien tan querido que cambia, Tanjiro. Yo también perdí a mis padres. Y aunque el dolor nunca se va por completo, aprendí que hay algo más allá de la tragedia. Hay algo por lo que seguir adelante. Shinobu miró hacia el cielo, como si también estuviera buscando respuestas en las estrellas. Tanjiro la observó, notando la serenidad en sus palabras. Sin embargo, no sabía si él podría llegar a esa aceptación. El dolor seguía siendo tan fuerte. No sé si algún día podré dejar ir este dolor, respondió Tanjiro en voz baja. Shinobu le dio una sonrisa suave, aunque triste. No se trata de dejar ir el dolor, Tanjiro. Se trata de seguir adelante a pesar de él. Es difícil, lo sé. Pero no estás solo. Y a veces, seguir adelante es la mejor forma de honrar a aquellos que hemos perdido. El silencio se instaló entre ellos nuevamente, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio lleno de comprensión, como si ambos compartieran un entendimiento sin necesidad de más palabras. A veces siento que nunca podré dejar de sentirme solo, como si una parte de mí se hubiera quedado atrás, murmuró Tanjiro, mirando al suelo mientras pensaba en sus recuerdos. Shinobu lo miró con una ternura inesperada. Te entiendo. A veces, es difícil encontrar consuelo. Pero siempre hay algo en la vida que te recuerda por qué sigues adelante. Shinobu hizo una pausa, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Tal vez, encontrar esa razón es lo que te permitirá sanar un poco. Tanjiro asintió lentamente, pero las palabras de Shinobu comenzaron a calar en su corazón. Aunque no lo dijera en voz alta, algo dentro de él empezaba a suavizarse. La presencia de Shinobu, su comprensión, le ofreció un respiro en medio de su dolor. En ese momento, Kanae apareció detrás de ellos, sin hacer ruido, como era su costumbre. Observó a Tanjiro y Shinobu, notando la conversación tranquila que compartían. No quería interrumpir, pero tampoco quería perder la oportunidad de unirse. ¿Puedo quedarme con ustedes?, preguntó Kanae, su voz suave, pero llena de curiosidad. Tanjiro asintió con una sonrisa leve, algo que no mostraba con frecuencia, pero que esa noche surgió de manera natural. Kanae se sentó junto a ellos, y los tres permanecieron en silencio, mirando la luna, disfrutando de ese momento de paz que parecía efímero, pero tan necesario. A medida que la noche continuaba avanzando, los tres permanecieron en el techo, inmersos en un ambiente tranquilo. Tanjiro, aunque el dolor seguía latente en su interior, sentía que ese momento le otorgaba algo de paz. A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, la presencia de las hermanas Kocho lo hacía sentir menos solo, y algo en su interior, aunque de manera sutil, comenzaba a abrirse. Kanae, que había estado observando a Tanjiro en silencio, finalmente habló, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Tanjiro, ¿alguna vez piensas en lo que harás después de todo esto?, preguntó con suavidad, sin presionar, como si simplemente quisiera saber más sobre lo que realmente pensaba el joven cazador. Tanjiro miró al cielo, tomando un profundo respiro antes de responder. Mi única meta es derrotar a Muzan, y vengar a mi familia. Ese es mi único propósito ahora, respondió, con una firmeza que contrastaba con la fragilidad que a veces mostraba.
Shinobu, que lo había estado observando en silencio, dejó escapar un suspiro, comprendiendo las palabras de Tanjiro. Su propia misión, aunque algo distinta, se encontraba ligada a la misma causa, aunque su enfoque y su camino eran diferentes. No obstante, había algo en Tanjiro que despertaba una necesidad de protegerlo, algo que la pilar del insecto no había experimentado en mucho tiempo. ¿Y después de eso? Insistió Kanae, buscando algo más allá de la venganza en sus palabras. Ella ya había superado su propia búsqueda de venganza, y aunque comprendía el dolor de Tanjiro, quería que él pensara en su futuro. Tanjiro permaneció en silencio por un momento, mirando a la luna, como si esa pregunta fuera más difícil de responder de lo que pensaba. No lo sé. No puedo pensar más allá de eso. Todo lo que quiero es que mi familia no haya muerto en vano. Sus palabras salieron con una mezcla de pesar y determinación. Aunque no lo expresaba completamente, las dudas comenzaban a invadirlo. Shinobu, al escuchar las palabras de Tanjiro, no pudo evitar sentir un peso en su corazón. Ella misma había tenido sus propias luchas con el dolor, y no quería que Tanjiro terminara perdiéndose en la venganza como ella misma lo había hecho alguna vez. Sin embargo, también sabía que cada persona llevaba su propio camino. Lo entiendo, respondió Shinobu con una sonrisa leve. La luz de la luna iluminaba su rostro, dándole un aire sereno y reflexivo. Pero también es importante que encuentres algo por lo que seguir viviendo después de cumplir tu misión. Es fácil quedar atrapado en el dolor y el deseo de venganza, pero la vida sigue adelante. Kanae, mirando a Tanjiro con una expresión suave, añadió. La vida no termina cuando logras tu objetivo. Quizás ahí es donde realmente comienza. Ella sonrió cálidamente, intentando transmitirle a Tanjiro algo más allá de la tragedia. Tanjiro los miró a ambos, como si estuviera evaluando sus palabras, y aunque su rostro no mostraba una reacción inmediata, algo dentro de él parecía cambiar, aunque fuera levemente. La conversación siguió entre los tres, hablando sobre el futuro, la vida y la superación. A veces, el silencio era la respuesta más profunda, y otras veces las palabras de Kanae y Shinobu sembraban pequeñas semillas de esperanza en el corazón de Tanjiro. Finalmente ya era demasiado noche y tenían que dormir. Tanjiro, con su corazón un poco más ligero que antes, se levantó, dispuesto a seguir con su lucha, pero ahora con algo más en mente. La posibilidad de que, tal vez, más allá de la venganza, pudiera haber algo más por lo que luchar. Bueno gente, hasta acá llega este capítulo. Sin nada más que decir me despido y hasta pronto.